Buenos días, muchachos. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la escuela de Éfeso. Bien, como recordamos, la escuela de Éfeso es una de las tantas escuelas que se presentan en la filosofía antigua, exactamente en el periodo cosmológico. Recordemos que en el periodo cosmológico encontramos primero la escuela de Mileto, ¿no? Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Luego tenemos la escuela pitagórica, fundada por el mismo Pitágoras, ¿no? La teoría de los números, la transmigración en las almas. Luego tenemos la escuela de Parménides, en la cual Parménides intenta demostrar que no existe el movimiento, que el ser es único. Luego tenemos la escuela de Éfeso. En la escuela de Éfeso encontramos a Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso es considerado pues el pensador antagónico a Parménides. Los dos van a polemizar sobre el problema del movimiento. Bien, el problema del movimiento sería pues en todo caso el tema central entre ellos dos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos una imagen de lo que vendría a ser el filósofo Heráclito de Éfeso, ¿sí? De una estatua, y aquí algunos datos biográficos de él. Bien, primero, se considera que Heráclito es de pensamiento tan profundo y hermético que ya en la antigüedad se le llamaba el oscuro. El oscuro era más que nada por los escritos que él tenía, que eran demasiado profundos, ¿no? Se expresaba haciendo fórmulas enigmáticas, para que solo los iniciados lo comprendieran, pues despreciaba profundamente a la multitud. Era enemigo de la democracia, algo que de manera semejante pasará luego en la mayoría de filósofos. La mayoría de ellos no eran tan inclinados hacia este sistema de la democracia. Más aún si recordamos el caso de Sócrates, que bueno, en este caso particular vendría un siglo después de Heráclito. Pero toda la historia de la filosofía está llena de casos semejantes a ellos, ¿no? En que el pueblo comete las peores decisiones, que cuando la gente se une, lo que prevalece, lo que predomina no suele ser tanto la razón, sino las emociones, ¿no? Que no siempre nos llevan a una buena dirección. En el caso de Heráclito pasó algo parecido. Se dice que un amigo de él fue condenado injustamente por su pueblo y llegaron a matarlo. Por esa razón, y otras más seguramente, es que los filósofos, en este caso Heráclito, pues desconfiaban de las grandes masas, las grandes multitudes, por considerarlas ignorantes, faltos de juicio, de buen juicio, y del buen uso de la razón. También llamado el filósofo llorón, dice, por su sentencia de todas las cosas fluyen como ríos. Tal vez ustedes recuerden la frase, la sentencia más recordada de Heráclito, en la cual se dice que ningún hombre puede bañarse en el mismo río dos veces. ¿Sí? Es una de sus sentencias más importantes, la que más se recuerda de él. Y a continuación vamos a ver justo esa sentencia que hemos mencionado. Todas las cosas fluyen como ríos. Ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río. Ahora, ¿qué se debe esto? ¿Qué significa ello? Pues lo característico, la esencia de un río es su movimiento, es lo que le diferencia de otros lugares donde reside el agua sobre la tierra. Un lago, por ejemplo, su característica no es el movimiento, sino solamente que el agua repose en un determinado lugar. Pero el río siempre está yendo hacia algún lugar, siempre está dirigiéndose hacia, bueno, en este caso el mar, ¿no? Y siempre pues está fluyendo. Así que si un hombre se decide meter a un río para bañarse, cuando sale y cuando vuelve a entrar a ese río para bañarse por segunda vez, ya no se estaría bañando en las mismas aguas, sino que como el río tiene la característica esencial de que siempre está fluyendo, siempre está moviéndose, entonces el agua en la cual se bañó el hombre por primera vez es distinta al agua o a las aguas en la cual el hombre se va a meter por segunda vez. Si el hombre se mete por primera vez, está mojándose por una determinada cantidad de agua, que luego que sale, esa agua ya pasó, ya se fue, ya siguió su curso. Cuando vuelve a ingresar, pues el agua en la cual se va a meter ya es un agua distinta, es otra agua ya, un agua que viene de antes, que estaba recorriendo el río y que en la segunda vez lo encuentra. Y así cada vez que se meta al agua, a las aguas del río, este hombre se va a bañar en nuevas aguas, porque la gran característica esencial, como dijimos, de un río
ahí la analogía, lo efectiva que es. La esencia de un río es que siempre está fluyendo, siempre está moviéndose, el fluir, el cambio, que es a donde apunta el pensamiento de Heráclito de Éfeso. Todas las cosas cambian, nunca permanecen idénticas, siempre, todo en el universo, en el mundo, en nosotros mismos, nuestros pensamientos, o sea, tanto las ideas, los pensamientos, las cosas materiales, todo lo que existe, lo que está en el universo, siempre está en permanente cambio. Nada permanece igual, nada es lo mismo. Todo tiene por esencia cambiar, cambiar y cambiar. Es lo que hace posible que el mundo en el cual vivimos ahora exista. Lo que existe en este preciso momento existe gracias a todos los cambios que han ido realizándose en el tiempo. Todo, absolutamente todo. No hay nada en el universo que no esté cambiando, que no esté moviéndose, fluyendo. Como se darán cuenta, todo esto es la oposición del pensamiento de Parménides. Por eso es que ellos dos en la antigüedad, Parménides y Heráclito, pues eran considerados los filósofos más determinantes, fundamentales de la antigüedad, del periodo cosmológico, de los presocráticos. Todo cambia y todo es relativo. ¿Qué significa relativo? Relativo significa pues que cambia, que varía, que no es lo mismo, que puede ser de una manera, pero también puede ser de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? A eso apunta a la idea de relativo, que puede ser de un modo, pero no es imposible que sea de otro modo. ¿Sí? Todo va cambiando. Todo lo que creemos que es verdad es pura apariencia. La idea de la apariencia. Todo lo que el hombre cree que es verdad es pura apariencia. Esto, dése cuenta que esto puede dar pie a que aparezca otro tipo de pensamiento en el futuro. De ahí podemos ver a los sofistas, a los escépticos, ¿no? Aquí ya vemos esta inclinación hacia la idea de la apariencia, el mundo como una apariencia. Aunque en este caso no es algo negativo, algo que esté criticando o menospreciando Heráclito, sino que es una cualidad. Es una cualidad que el mundo sea una apariencia, porque esa apariencia es la que captamos todos los hombres, ¿sí? Y gracias a esa apariencia es que las cosas pues siguen cambiando y cambiando y nosotros mismos seguimos cambiando. Nosotros no somos los mismos, sino que siempre estamos en constante cambio. En ese sentido es que es apariencia, en el sentido de que uno ve algo en un determinado momento, pero después, en el futuro, después de un tiempo, un pequeño tiempo o un tiempo muy prolongado, eso mismo que hemos visto ha cambiado. Es distinto ahora. Y más rato va a ser distinto también. Más rato más distinto. Así va cambiando siempre. En ese sentido es que todo lo que creemos que es verdad es pura apariencia. Porque todo lo que ahora en este momento conocemos, hemos captado, más tarde va a cambiar. Va a dejar de ser como lo conocimos hace un rato. Y acá hay una pequeña frase, una pequeña sentencia de Heráclito, ¿no? Los textos que se conservan de Heráclito no son muchos, y los que se conservan pues tienen esa característica de que suelen ser una especie de aforismos, de sentencias breves, como esta de acá, la cual dice: comparado con un hombre, es feo el mono más hermoso, pero el hombre más hermoso y sabio, comparado con Dios, parece un mono. ¿Se dan cuenta? O sea, comparado con un hombre, es feo el mono más hermoso. O sea, el hombre es muy bello, ¿no? Y en cambio el mono más hermoso, pues sería feo. Pero ese mismo hombre que era bello en este momento, ¿no? Comparándolo con el mono, ese mismo hombre, y es más, no solamente ese mismo hombre, sino el hombre más hermoso y sabio, comparado con Dios, parece un mono. O sea que es algo totalmente distinto a la anterior comparación. O sea, en un caso ese hombre es hermoso y en otro caso puede ser feo. El mismo hombre, o hasta un hombre mejor todavía. Refiriéndose justamente al cambio, ¿no? A que lo que creemos que es verdad es pura apariencia. Lo que yo creo que es de un modo, pues otra persona, otro individuo, desde otro punto de vista, desde otra situación geográfica, etcétera, pues ve algo distinto, percibe algo distinto. Vemos otra sentencia de Heráclito. En este caso, una sentencia también muy conocida, en la cual dice que la guerra es padre de todas las cosas. Por si acaso, un pequeño detalle, se dice la guerra es el padre, usa la palabra padre. ¿Por qué? Porque guerra, la guerra en nuestro idioma, en femenino, en
en el griego antiguo es polemos. Polemos en masculino, ¿sí? En masculino. Pero en la traducción al español la usamos como un femenino. Ya, así que ese pequeño detalle. No es que hay un error acá, sino que polemos significa guerra, pero polemos en griego antiguo, se usaba de forma masculina. Por eso la guerra es el padre de todas las cosas. O sea, todas las cosas, la realidad en la cual estamos viviendo, que percibimos, toda esa realidad no es más que la consecuencia, el resultado de la guerra, ¿no? Por eso dice padre. ¿Padre en qué sentido? En el sentido de que da origen, en el sentido de que él crea, él hace, él produce todas estas cosas, toda la realidad, nosotros mismos, la realidad, el ambiente en el cual estamos viviendo. Todo eso que vivimos, vemos cada día, no es más que el resultado de la guerra. ¿Sí? ¿En qué sentido guerra? ¿A qué se refiere con guerra? A ver, veamos acá. Todo cambio es el paso de unos contrarios a otros. Es un eterno vencer y ser vencido. Eso es el cambio, ¿no? Por ejemplo, el cambio del día a la noche, la juventud a la vejez, saciedad, hambre, nacimiento, muerte. Todo eso en realidad no es más que el paso de un contrario a otro, ¿no? El paso de unos contrarios a otros. El día, su opuesto es la noche. La juventud, su opuesto es la vejez. La saciedad, su opuesto es el hambre. El nacimiento, su opuesto es la muerte. Y no es que estos dos no se tengan que relacionar de ningún modo, sino que hay una gran relación. Comparando el día, por ejemplo, con la saciedad, pues no hay mucha relación, ¿cierto? Pero con su opuesto, con su contradicción que sería la noche, hay un gran sentido. Uno piensa en el día y automáticamente ya, de cierta forma, estamos pensando en la noche. Uno habla de la juventud y también puede estar pensando en la vejez. Uno habla de la saciedad y en el hambre, el nacimiento y la muerte. Si se dan cuenta, pues esas dos oposiciones, esos dos conceptos que se contradicen, van de la mano. O sea, no es que tengan que estar separados, no es que uno no tenga nada que ver con el otro, sino que van de la mano siempre. Todo cambio es el paso de unos contrarios a otros. Es un eterno vencer y ser vencido. Hasta los hombres se hacen dioses, dice. No, hombre, dioses. Y los dioses, hombres. Para que se den cuenta que esas contradicciones, esos opuestos, siempre ocupa uno un lugar en un momento y el otro ocupa su lugar en otro momento. Uno vence y es vencido. Uno siempre vence. Siempre hay un momento en el cual es vencido. Y así por toda la eternidad podríamos decir, ¿no? Por eso que hemos puesto el símbolo de Confucio, la idea del bien y el mal, yin y yang, ¿no? Esas dos oposiciones que están unidas siempre. Que una es, por decirlo así, parte de la otra. Que una implica la otra. Si no hubiera esta eterna oposición de contrarios, ninguna vida sería posible. Esta es la dialéctica de lo real, la lucha de los contrarios. Si no hubiera esta eterna oposición de contrarios, ninguna vida sería posible. No podría haber noche si no hay día, no podría existir la vejez si es que no hubo la juventud, no podría existir el nacimiento si antes no hubo la muerte y viceversa, no podríamos tener saciedad si antes no hubo el hambre. Y así, siempre llega uno, después el otro y después el otro. Así es todo un camino de contradicciones. Esto va a dar pie luego, en el futuro, ya en el siglo XIX, después de Cristo obviamente, con Georg Hegel, filósofo alemán, a hablar sobre este mismo tema, el tema de las contradicciones, ¿no? Ya que Heráclito va a influenciar bastante en este filósofo de la modernidad que es Hegel, en el siglo XIX. Otro, la lucha de contrarios no es caos, como podría parecerse. No es un caos en realidad, no es un caos irracional, sino que esta lucha de contrarios está regido por un logos. Bien, este es el concepto de logos, ¿no? Acá tenemos el concepto de logos en griego, que significa razón universal. No solamente es tratado, estudio, sino que también es razón universal. O sea, esa luz que ilumina nuestro camino, esa es la razón. Lo que hace posible que podamos ver, lo que ilumina aquello que está frente a nosotros, lo que ilumina el camino. Bien. Es la medida, el orden y la proporción que hace que todas las cosas aparentemente diversas sean realmente una. Es la unidad en la multiplicidad, la ley del mundo, es la unidad de los contrarios. O sea, a pesar que haya tantos cambios, unas cosas que sean distintas a la otra, que nos parezcan totalmente contradictorias, ¿no? Como el día y la noche, el nacimiento y la muerte que habíamos mencionado, lo que hace que todas ellas se relacionen es ese logos. El logos es como esa razón que trabaja
en torno a esas contradicciones, esas oposiciones. Por esa razón es que en la eterna lucha de los contrarios, ninguno acaba por imponerse y anular al otro, sino que es una lucha racional. Es una lucha controlada por la ley del mundo, o sea, la razón, es decir, el logos. El logos es lo que ordena todo y hace que no todas las cosas anulen unas a las otras, sino que esas contradicciones, esos opuestos, peleen, estén en una guerra en la cual vence uno y luego vence el otro y luego el otro y el otro, así como el día, la noche, el bien, el mal. No es que uno se impone por completo, sino que siempre hay una armonía, un equilibrio. ¿Ya? Y respecto a esto del fuego, el fuego para Heráclito era el elemento de la naturaleza que representaba ese logos, ese cambio universal, porque el fuego siempre está en constante cambio, siempre está fluyendo, así que es el elemento ideal para Heráclito, por lo cual consideraba que si hay un elemento de la naturaleza en la cual se origina todo lo que existe, pues ese sería el fuego. Bien muchachos, eso es todo, muchas gracias.